aquella convención el viernes pasado de, de educadores. Y algo que después de algunos días fui meditando es que cuando se convoca con un año de anticipación a una convención nacional de educadores, de gente que participa en la instrucción de los hijos de la escuela cristiana, pues hay mucha oración por parte de los que exponen, de los organizadores, del sistema IC y también de todos los que asistimos. Éramos 300 personas y todos implicaba movernos de aquí para algunos, de la Ciudad de México, algunos de Villacuapa, otros de Xochimilco, de diferentes zonas de la Ciudad de México. Otros venían de Pachuca, de la misma obra de nosotros, de G316. Hay una escuela cristiana en Pachuca y así. Y teníamos que ir a Toluca, a un pueblito al lado de Toluca. Toluca ya es como la Ciudad de México, tiene muchas, en las zonas conurbadas, muchas poblaciones, ya se unió la ciudad con lo que en algún momento fue un pueblito. Y pues implicaba para algunos levantarse, haber salido a las 5 de la mañana, no sé qué hora se levantó, y estaban ahí en Toluca, en el lugar donde fue la convención, a las 7 de la mañana. La convención empezaba a las 9 y no quisieron arriesgarse por cuanto habían pasado precisamente los días de tan tremendos que hubo de lluvia en toda la República cuando sucedió aquello de Poza Rica, Veracruz, Hidalgo y Querétaro. Aquí había neblina, lluvia, e implica un esfuerzo, eso es a lo que voy. ¿Y por qué nos esforzamos en donde ni siquiera nos iban a pagar? Por lo que íbamos a recibir, por lo que habíamos orado, porque sabíamos que ahí se iba a predicar la palabra y siempre trae un avivamiento al corazón, un estímulo, nos inspiran a vivir para Cristo, compartes con otros creyentes, un ambiente de gracia en donde fluye la palabra de Dios con toda libertad por la actitud que cada uno tenemos de estar recibiendo. Esto fue, entre otras muchas cosas, algo que yo percibí, el ambiente de libertad a la hora de un mensaje. Y que, contrario a esto, cuando tú predicas en un lugar en donde van incrédulos, como va a ser nuestra campaña, ¿verdad? No solamente vamos creyentes, sino que estamos orando por la actitud de los incrédulos, de tus invitados, de mis invitados. Para la persona que predica, pues tiene que estar batallando contra los cuestionamientos del invitado, que si es religión, que si puro cuento Dios, que en sus propias filosofías y orgullo manifiestan su enemistad contra Dios. Y se vuelve una batalla para aquel que predica ante la actitud de los oyentes. Y aquí, por eso tenemos que estar orando para que tú encuentres, aunque no lo notas, pero tú tienes que percibir en tu corazón que Dios tiene la libertad de poder entrar con su palabra a tu vida y compruebes cómo Él alumbra. El sábado pasado les compartía un versículo de ahí del evento, de la convención, el Salmo 119, 130, que dice, la exposición a tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Y eso es lo que hacemos aquí, exponernos a la palabra para que cuando somos conscientes de las tinieblas de nuestras vidas, de la incertidumbre, del miedo, Dios alumbre y nos diga por dónde. Vamos a orar. Hoy vamos a ver un tema que estaba yo meditando y me parece que nunca lo he tocado, pero que hoy lo toco en victoria en mi vida, con algunos otros ejemplos vivos, cercanos, y obviamente pues, con base bíblica, con ejemplos y sustento en base a la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor, muchísimas gracias
por haber dejado tu palabra a nuestro alcance y la gracia necesaria que tú derramas en la actitud y disposición de cada uno de nosotros, que anhelamos que tú produces hambre y sed de ella y que podamos entonces disfrutarla, apropiarla, amarla y obedecerla. Te pedimos porque precisamente al ser expuestos cada uno ante tu palabra en la Biblia, seamos alumbrados en esta área que trae mucho quebranto a todos los niveles. Así es que danos la libertad, que puedas tú fluir en todos los detalles que muchas veces son indiscretos, pero que asumiendo que ahorita venimos a ti, a que con toda libertad tú puedas exponer la realidad de nuestra vida en esta área. Te pedimos porque sigas tú guiando, proveyendo, moviendo a todos nosotros a este evento del 14 de diciembre a las 5 de la tarde, ahí en La Noria, donde tendremos nuestra campaña navideña. Gracias porque pues ya vamos avanzando en los ensayos de las diferentes escenas que se van a representar por medio de los jóvenes. Te pedimos porque tú pues nos definas el predicador y muchas gracias por la persona que está haciéndose cargo de la reparación en los baños del teatro y el elenco, el coro, puedan hacer uso privado de ellos en la comodidad de que no se tengan que desplazar. Gracias, Padre, por habernos provisto ya en un hecho este teatro, haberse concretado el acuerdo con la delegación de nosotros participar en la reparación de los baños y hoy pues tú ir moviendo a las autoridades que lo hicieron, a los administradores y puedan ver que efectivamente tú estás vivo a través de nuestras vidas. Guía a todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachos y muchachas, chicos y grandes, hoy vamos a hablar de los dineros. Los dineros que Dios provee, que Dios da, que tu trabajo, que tu ahorro o que tus deudas te quitan el sueño. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia con respecto a la administración de los bienes o el dinero que nos da. ¿A dónde se nos va el dinero? Que se nos va como agua, ¿no? Y de repente, pues, ¿en qué me lo gasté? Cuando hablo de los dineros, vamos a hablar de la administración del dinero de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que así podríamos ponerle de título, la administración del dinero conforme a la palabra de Dios. La Biblia, entre su mensaje más importante de amor a través de la salvación por medio de Jesucristo, habla de todo lo que el hombre requiere. Es el manual. Ahí en la escuela cristiana existe un manual de procedimientos que deja muy claro a los educadores, a los maestros, qué tienen que hacer ante cada situación. La Biblia es el manual de la vida que Dios dejó para sus hijos, para cómo podernos conducir de acuerdo a su voluntad. Esta es la Biblia. Y por tanto tiene la autoridad de Dios, el conocimiento, y obviamente no necesitamos otro tipo de aportación para cómo manejar nuestras finanzas. Hoy existen canales en YouTube de finanzas, muchísimos, ante la incertidumbre económica global, ante los saqueos, fraudes bancarios, ante los también fraudes inmobiliarios, ¿verdad? Y una serie de, pues, desgraciadamente, delincuencia que existe a través de llamadas de extorsión, hackeo de tus cuentas y mal uso de nuestro dinero ya de nuestra parte. Una parte vendrá de afuera y otra propiamente de nosotros. Y la Biblia dejó precisamente cómo tú y yo administrar los bienes que Dios nos da. Así es que hablaremos algunos de los puntos, ¿verdad? Son muchísimos, pero vamos a hablar de
10 principios, espero que me alcance el tiempo, de cómo transformar nuestras finanzas de acuerdo a la palabra de Dios. Voy a empezar con el primero, trabajar con ganas. Para esto vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 5. Hoy existe una apatía en hacer las cosas, en una pereza increíble, en una mala actitud por hacer algo. La gente ha perdido la emoción, el entusiasmo de servir, de trabajar, de hacer las cosas bien, desde contratar a un plomero, a un eléctrico, desde contratar a una chica que te ayuda en el aseo de tu casa. Cualquier servicio es un problema. Fue una paciente al consultorio y vio que el adoquín de la calle interior estaba muy bien alineado, es decir, que cuando llueve el agua fluye correctamente hacia las coladeras y no se encharca. Entonces me pide que le recomiende a la persona que alinea ahí el adoquín en donde vivo. Y le hablé al administrador, que en su momento fue, nos vamos rolando la administración, los vecinos, cada 4 meses, y en una de esas un vecino le tocó hacer esta nivelación de los adoquines. No sé si todos entiendan esto, pero se van hundiendo, al estar el adoquín sobre arena, se van hundiendo y pierden la inclinación necesaria para que el agua cuando llueve se dirija hacia las coladeras. Tenemos 6 registros, así es que tiene varias inclinaciones. Y entonces le llamo porque mi paciente quería, al ver el buen trabajo, que yo le recomendara a este hombre que había hecho el trabajo. Entonces le hablo a mi vecino que si me pasaba el contacto y me dice que ya no lo tenía, que por alguna razón se le había perdido el contacto y que él no le había gustado que las veces que lo había vuelto a contactar para otros trabajos había sido muy informal. Entonces me aclara que no tenía el contacto. Yo luego lo percibí que este hombre en realidad no quería comprometerse recomendándome a alguien para que quedara mal. A su vez, el mismo mensaje se lo reenvía a mi paciente y pues se lamentó, qué lástima, muchas gracias, me dio por el intento, pero resulta que en un condominio de mi hermana, donde vive mi hermana, también están haciendo este trabajo de nivelación de los adoquines con un profesional. Y salió el tema. Así es que le reenvío nuevamente a mi paciente que, entre comillas, coincidía que iban a hacer este trabajo en un condominio de mi hermana. Entonces ya se lo mando y le digo, mira, con toda confianza, este hombre tiene un equipo profesional en todo lo que él ha hecho, desde destapar los drenajes, arreglar los sistemas de la bomba, cortos en el interior de la luz de áreas comunes, tan padre, pero tan difícil recomendar a alguien hoy. Entonces, trabajar con ganas. Vamos a leer Proverbio 21, capítulo 5, versículo 5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos, la actitud, la disposición de la persona diligente que siempre está dispuesta, que eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Dice que hay una promesa, que la promesa es que tiende a la abundancia. Esta es una ley natural, es una ley en donde dice otro versículo, ¿has visto a un joven diligente en su trabajo? Viene la promesa, delante de los reyes estará. Siempre la persona que tú ves dispuesta en cualquier ámbito laboral, vecinal, familiar, aquel que siempre está levantando la mano para cooperar, para ayudar, vemos que su vida prospera
Y yo tengo 32 años en Cristo. Mi padre me enseñó a trabajar desde chavito. Yo fui cerillo, de los que guardan las cosas en los supermercados, ¿verdad? Los que empacan el carrito en el supermercado, más o menos a los 9 años de edad. Después limpié parabrisas ahí en Nonolco y Guerrero. Lavé coches ahí en Tlatelolco vivíamos. Y mi padre me empezó a enseñar a lavar bien un coche, a sacarlo bien, a que no quedara escurrido. En aquel entonces los autos tenían defensas de cromadas, de tal forma que cuando tú los limpiabas muy bien, aquello brillaba, y si no, se veía todo escurrido. Eh, el hacer las cosas rápido muchas veces es sinónimo de hacerlas mal, de mala gana, queda mal, tan así como vamos a tomar un dictado. En esta convención a la que asistimos el viernes antepasado, entonces se dio una tarjetita blanca a cada uno de los asistentes. Llegó el momento de preguntas y respuestas después de una serie de predicaciones y empezó a leer uno de los que coordinaban ahí eh, el sonido y la exposición de las mismas. Y entonces de repente llega a tarjetas en donde dice, hay algunos aquí son médicos porque no les entiendo nada. Voy a tratar de interpretar. Cuando aún en lo sencillo, como hacer una nota, no lo hacemos con cuidado, bien hecho, ni tú te entiendes, no se entienden los demás. Hacer las dos cosas, el flojo y el mezquino tendrán que hacer las cosas varias veces. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. No solamente es hacer las cosas con una actitud de disposición, sino que también Dios nos llama no a hacerlo rápido, mal hecho, con errores, para que tú tengas que estar nuevamente recontratando a alguien. Un plomero que te hace mal un trabajo, no lo vuelves a contratar, no lo vuelves a recomendar. Te robó materialmente porque hizo un trabajo mal hecho. No está preparado, así es fraudulento, no le importa la recomendación. Pero no nos ocupemos a las personas que nos ayudan. Cada quien de ustedes tiene que enfrentar su propia vida de acuerdo a lo que hace, cómo lavas los trastes, cómo lavas tu baño, cómo participas cuando barres en la casa. Y a partir de ahí, cada una de las actividades que hacemos nosotros, desde el punto de vista laboral, cómo compartes de Cristo, cómo das un discipulado, cómo nos preparamos, ¿no? Y Y esto dice que nos lleva a la abundancia. Esto es algo que se da porque el que lo hace correctamente se recomienda a sí mismo, se vuelve alguien confiable, alguien a quien en el futuro echaremos mano y podremos con toda confianza aún recomendarlo. La persona diligente, de acuerdo a la Biblia, es la que hace las cosas con esmero. Se esmera en hacerlo. Un postre, un guisado, el mandado. Hay puestos en el mercado bien acomodada la fruta, seleccionada, otras ahí nada más avientan las naranjas. También la persona diligente, de acuerdo a la Biblia, es alguien que lo hace con constancia, no solamente una vez. No tiene caso que hagamos una vez bien las cosas y después ahí se va, ¿no? Y dice la Biblia que lo hagamos de corazón para el Señor, no para los hombres. De corazón para el Señor es algo similar cuando una madre se levanta a deshoras, le da de comer al niño, y lo cambia y a los pocos segundos ya se volvió a ensuciar. Pero lo hace con corazón, sin esperar nada. Lo hace lo mejor posible, se esmera. Quiere todo lo mejor para su hijo. La promesa de Dios es que entonces llegará la abundancia, pero el perezoso todo lo hace a las carreras,
sin esfuerzo, mal hecho, y dice la Biblia que esto lo llevará a la pobreza. La mayoría de nosotros estamos solamente viendo el reloj para ver cuándo es viernes. Gracias a Dios es viernes. Había un restaurante, no lo he visto ya últimamente en México, que se llamaba así, gracias a Dios es viernes, ¿no? Y, ay, mañana es lunes. Entendiendo por esto como que el trabajo es un castigo, cuando en realidad es algo que Dios le dio al hombre y son pocas las personas que disfrutan de su trabajo. Y tú no cocinas, ay no, que voy a andar cocinando. Y buscan ya no sazonar, ya no preparar las cosas poco a poco, sino comida rápida, ¿no? Es un éxito hoy las comidas rápidas. Uber Eats, Didi, plazas con comida rápida. La gente solamente come por comer. Y obviamente está crudo, no tiene sazón, no lo aprecias, pero tampoco nada de lo que hacemos. No es un castigo, es muy importante que limpiemos nuestro corazón del concepto que el mundo establece como un castigo y que el gobierno dice, anímate, ahora las mujeres solamente a 57 y los hombres a 60 y tendrás que dejar de sufrir y dejar de trabajar. Cuando en realidad la Biblia aclara que el trabajo es un regalo de Dios. Fue lo primero que Dios le regaló al hombre, trabajar, labrar, guardar la tierra, ponerle nombre a los animales. Era algo que no solamente le traería satisfacción a su vida. Cuando alguien cocina con amor, tú ves su expresión y cómo se dirige, les gustó, arregla la casa, cuando limpia, cuando hay que renovar algo y cuando tú vas a un restaurante y una persona te atiende de mala cara, de mala gana, te contestan el teléfono, nefastos, o sea, somos buenos para quejarnos del mal servicio, pero hoy Dios quiere a ti y a mí como creyentes. ¿Y tú qué actitud tienes ante el servicio? ¿Qué es el trabajo para ti? ¿Un castigo, un pesar, algo que tú anhelas que pronto termine? El trabajo es una semilla. La persona que trabaja siembra y al ser una semilla, finalmente traerá una cosecha. Cuando trabajamos, sembramos para el futuro. Las personas que trabajamos lo hacemos poco a poco, de semilla en semilla, para que en un proceso aquella semilla crezca, un día florezca y dé fruto. Cuando trabajamos con diligencia, con constancia, con gozo, la semilla aquella se convierte en un árbol que da abundancia. Pero aquel que pone la semilla y las tira ahí nada más por donde quiera, nunca las riega, entonces cuando llega el momento de recoger, no hay nada, se perdió. La hierba mala la llenó, la invadió y aquello se convirtió en una frustración. No produjo nada. Pero cuando tú y yo enseñamos a nuestros hijos tu propia vida, a que el fruto del esfuerzo siempre trae una recompensa y tú y yo se los hacemos ver, es muy importante para un hijo el siempre que tú y yo les dejemos claro la consecuencia de su esfuerzo, es decir, a través de un reconocimiento de su esfuerzo. Ahorita lo vamos a ver en un versículo. Por tanto, este punto lo podemos terminar así. ¿Eres de los que hace las cosas mal hechas, con pereza, de mala gana? ¿O eres de los que, voy a utilizar otra palabra, los que le pone pasión, los que le pone amor, los que lo hacen con el corazón? Muy bien. No se les olvide que la persona que trabaja guiado por Dios con corazón alegre siempre tendrá por delante una recomendación. Siempre. No es suerte. No es que, ay, tuvo suerte, le fue bien. No. Es la consecuencia de una constancia y una diligencia.
No importa que sea algo pequeño, no importa. Lo que sea, por muy pequeño, siempre traerá un fruto. También la Biblia describe que el trabajo tiene un propósito. Siempre es así. O sea, el trabajo lo vemos solamente como el sudor de nuestra frente. Pero no, cuando lo voy a poner en algo que a todos nos gusta. Cuando tú y yo invertimos tiempo en ir al mandado, escoger los ingredientes, prepararlos, cocinarlos, con paciencia, sazonarlos, vemos que aquello tuvo un fruto, tuvo un propósito. No nada más es por hacerlo. Tenemos tú y yo que pedirle a Dios que nos dé cuál es el propósito, por qué lo haces, ¿no? Y el propósito se empieza por hacerlo bien. Y vas a ver que el hacer las cosas bien siempre traerá una satisfacción personal a tu vida. No necesariamente que nos aplaudan, sino que traerá una satisfacción personal. No es trabajar y caer rendido y llegar mojado, llegar tarde, sin transporte, a través de un paro. Sí, si no fuera esto un trabajo, no remuneraría nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Pero ahí luego es voltear a ver, ¿y qué propósito, no? ¿Qué trajo a tu vida? Entonces, para terminar, sin carreras, con pasos firmes, constante, para que tú y yo entonces podamos definir cómo estamos tú y yo trabajando. Vamos a ver el segundo principio, no meternos en deudas, no meternos en deudas. Vamos a ir al Proverbio capítulo 22, versículo 7. Hoy nos llaman, ¿tiene usted un crédito aprobado? Nos ofrece tarjeta Mercado Libre, Mercado Pago, Pay- PayPal, nos ofrecen los bancos, Coppel, Electra. Es una serie ahí de invitaciones a consumir, a satisfacer un deseo inmediato, aunque después vivas un infierno para pagarlo. Acuérdense que la emoción de adquirir algo es una actitud de la carne de inmediatez. Quiere ahorita. La carne no sabe esperar. O sea, voy a hablar de las deudas. Quiere las cosas ya. No importa el costo que éste le implique. De tal forma que muchos no tienen ni idea de los intereses que te cobra una tarjeta y nunca acaban más que pagando el mínimo para después hacer un arreglo, para después cambiar de domicilio, para después negarte. Vamos a leer Proverbio 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Sí, sí, léeme en la viviente, por favor, préstame ese. Un momentito, voy a leer otra versión para enriquecer este asunto. ¿A qué se refiere que el rico, préstamelo, que el rico se enseñorea de los pobres? El tío Richie, Salinas Pliego, se ha vuelto rico a través de los pequeños préstamos y pagos chiquitos o grandes préstamos, pagos chiquitos y endeudamientos eternos. También Coppel. Son las dos empresas más conocidas como que tienen en pobreza a los pobres. ¿Ok? 22:7. Voy a leer esta otra versión. Así como el rico gobierna al pobre, vamos a leer, voy a ir a la par. El rico se enseñoreará de los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Así como el rico gobierna al pobre, fíjense bien, ¿eh? Dice, y el que toma prestado es siervo del que presta, el que pide prestado es sirviente del que presta. Lo que tú y yo hacemos cuando pedimos prestado es que nos volvemos esclavos de esta persona.
se enseñorea de nosotros, nos gobierna. A partir de ahí estamos bajo su control. Claro, voy a leer otra versión. El deudor es Esta. esclavo del acreedor. En otra versión dice, eh, 7. el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Es decir, el que toma prestado se vuelve esclavo del que le prestó. Vamos a entender esto. Eh, que creo que todos lo viven. Yo no sé si ustedes tengan en cero sus tarjetas de crédito, que no tengan familiares a quien le deben, que no tengan a la gente vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Creo que ese es el más grande ejemplo. La pérdida de confianza, pides algo, no lo devuelves, pides un utensilio de cocina, ya no libros, pero antes pedíamos un libro, pides una herramienta y no la devuelves. ¿Qué sucede? Cuando no la devuelves, estás con la persona hablándote, oye, el martillo que te presté, el dinero que te presté, el molde que te llevaste, yo lo veo, ¿no? Nosotros como familia vamos a una reunión y el itacate nos los dan muchas veces en un molde, pero hay moldes bien bonitos. Ojalá y que fueran solamente, que tuviéramos todos unicel y empaques para los itacates. Pero en ocasiones nos dan en la confianza la persona que nos invitó en un molde de vidrio con una tapa padrísima y no la devuelves, pero por alguna razón se acuerda la persona y te empieza a llamar y te molestas. Siempre nos molestamos de la persona que con todo derecho nos recuerda el pendiente que tenemos. ¿Para qué hablamos de las cartas, de los abogados, de los bufetes de cobranza que todo el tiempo te están fastidiando y del cual tú te empiezas a molestar de algo que ya te dieron y ahora te indignas, ¿no? Pero en esta esclavitud, eso es lo que genera. Ay, y te hablan a deshoras. A muchos nos ha pasado que por alguna razón dan nuestro teléfono o un error de dedo y nos empiezan a llamar preguntando por Eduardo Juárez. Eduardo Juárez, Eduardo Juárez, Eduardo Juárez. Nosotros así hemos estado hasta que hemos llamado a una institución que se llama, ay, se me olvidó el nombre, pero hay una institución donde tú reportas a, a un bufet jurídico o un banco porque te está llamando y no corresponde a la persona. Préstamelo y te lo pago después. Préstame tantitito. Ay, ¿tendrás 10 pesos? Ay, préstamelo y llegando te lo pago. Y no lo pagas. O sea, es muy molesto esto y te vuelves alguien no de fiar. O sea, también esto incluye los encargos. Vamos a hacer una comida, nos vamos a organizar y te encargan a ti las tortillas, los refrescos, te encargan el platillo, el arroz, y eres informal, llegas tarde, no te importa, ¿no? Nos volvemos esclavos, materialmente nos embarcamos, nos vendemos a un banco, a un prestamista, de tal forma que nos volvemos eso, sus esclavos. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la carne quiere, como te decía al principio, las cosas de inmediato. No le importa a qué costo. Parece un camino rápido para tener lo que tú deseas, pero en realidad solamente conforme lo que estamos estudiando, lo único que hace es que es una trampa, porque lo primero que hace es que te roba la paz. Obtienes algo a cambio de otra cosa, robarte la paz. Al menos que te vuelvas un cínico ya y que por todos lados ya seas una persona desconfiable que nadie quiere tener ningún tipo de relación contigo porque le debes un peso, le debes 10 pesos, préstame 10 pesos, paga 10 pesos, devuelve el vasito desechable. No, no te vuelvas indiferente a lo que tú solicitaste. Préstame, préstame tu pluma, ay, me traje su pluma. Préstale el libro, revuelve el libro, lo que sea.
Las deudas muchas veces son adquiridas por el bombardeo mercantil y por los escaparates del diablo en una plaza. Oferta. ¿Ya viste el nuevo Pro 17? Y entonces, al final, lo único que queremos es pertenecer a la moda, al último celular, a la última chamarra, a lo que usa un artista, un deportista. Los tenis, todos son tenis, pero si tú quieres comprar un tenis de Alcaraz, de Messi, alguna prenda de algún famoso, te va a costar un dineral. Por eso es que celulares actuales, ropa de moda, carros que al final no importa que no tengas, pero lo quieres. Quieres estar a la moda. Muchos no van a estar de acuerdo en esto, pero en donde no van a poderse escapar es, lo disfrutaste solamente, está estudiado científicamente, el gozo que dura la adquisición de un bien que no tenías para comprar y el infierno que vives. Ahora que viene el Buen Fin, todavía hay gente que está pagando el Buen Fin del año pasado, dependiendo de las mensualidades que tú hayas solicitado. Cuidado con esto, son trampas. Me estaba diciendo un discípulo mío que trabaja en la administración de una empresa grande que ahora los dan una parte del aguinaldo antes del Buen Fin para que se embarquen con anticipación, ¿ok? Todos los préstamos, todos los créditos producen un gozo. Cuando tú lo obtienes, pasas solamente por el lector de la tarjeta, pones una cara de feliz, pero después pasarás muchas noches sin dormir tranquilo, porque cada mes llega la factura y cada vez debes más y más y más. Dice entonces el proverbio, dice la Biblia, dice el Creador, dice el que nos ama, el que pide prestado se convierte en un esclavo. Y la deuda es una cadena invisible que te ata a un banco. Desátate, desafánate de Liverpool, de Coppel, estás atado. Ya no puedes más. Sacas una tarjeta, sacas la otra. Ya no hay libertad, porque todo lo que ganas lo debes. Esta es la típica expresión de falta de libertad financiera, porque lo que tienes ya no es tuyo, le pertenece al banco, a Liverpool, a Coppel, a Electra, a Suburbia, a quien quieras. ¿No piensas? Hoy está estudiado que cuando vayas a una plaza, cuando te ofrezcan algo, ten en cuenta que no era algo que tú estuvieras buscando, sino que la mercadotecnia y las redes y estos genios del consumismo han creado para que se desarrolle en ti, lo necesito, lo necesito. El dardo va hacia crear una necesidad, lo cual, si tú te esperas 48 horas de aquello que te están ofreciendo, podrás dejar que se enfríe la emoción de adquirir aquello que te ofrecen para reaccionar y decir, y esto lo necesito, lo quiero, lo voy a disfrutar, tengo con qué pagarlo, ¿ok? A diferencia de la deuda, Dios nos invita a ahorrar, a esperar. ¿Por qué? Porque las compras que se adquieren a través de la constancia del ahorro son similares a la casa que se construye ladrillo por ladrillo, poco a poco. Algo que aparentemente se ve lento, pero que al final queda firme, seguro y que verdaderamente es tuyo. La deuda te promete libertad, pero en realidad te hace esclavo. Nunca compres lo que no puedes pagar. Es un principio bíblico. Dios provee. Ponlo en tu corazón. Enseña a tus hijos a esperar a lo que tienes. No hacer uso del plástico. El plástico no es dinero. Es solamente un medio. Es una cadena. Dios tiene un tiempo y Él provee. Ahorita lo vamos a ver. El que tiene dominio propio
en cuanto a la espera de no comprar algo que no tiene el dinero para hacerlo, disfrutará mañana de una verdadera libertad. El que compra algo que no necesitaba, que no tenía el dinero, a partir de ese momento vivirá tronándose los dedos porque ya otra vez tiene el pago a hacer por cuanto, cómo lo repartió. Claro, hoy te dicen en todos lados, ¿eh? O sea, fuimos ayer Ceci y yo a comprar unas pelotas de tenis a Martí. Y entonces, ya sabes, siempre hay descuentos, ¿no? Y veo unos tenis y me dice el chavo, bien instruidos, pero estos están en descuento y a 3 meses sin intereses. Y dije, no, o sea, yo ya, para mí, un mes, dos, 12, 24, 36, se va así el tiempo. El problema es que tarde o temprano te verás con el monstruo, te vas a enfrentar con el monstruo de la esclavitud, de la deuda, de lo que tú debes. Vamos a ver el principio número 3, ser honesto en todo. Vamos a leer el proverbio 11:1. Préstame esa versión, Ceci. Proverbio 11:1 de la viviente. Es que como tengo aquí ocupada la tableta por un lado, el celular, no tengo a la mano las otras versiones, así es que quien me ayude, Donia, me ayuda. Por esto, miren, vamos a leer este proverbio que aparentemente parece complicado, pero no. Lo que pasa es que ya no utilizamos estos términos. El peso falso es abominación a Jehová. Está hablando de una balanza, está hablando de lo que antes tú y yo, o en algunos todavía lugares ahí en el mercado, utilizan el balancín y modifican ellos la tara, ¿no? O sea, aparentemente está correctamente balanceado, pero siempre pesa de menos. Tú y yo lo sabemos. No sé si ustedes tuvieron esta experiencia. Hoy aún las electrónicas están manipuladas. ¿A qué se refiere este versículo? Está hablando de lo que siempre ha existido, una balanza para poder establecer lo que dice aquí. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Si tú vas a comprar 1 kilo de carne, te venden 950, llegando a tu casa tú lo corroboras, te robó. O sea, esto es abominación a Dios. Más el peso cabal, o sea, el kilo completo, dice aquí, más la pesa cabal, le agrada. La integridad, la honestidad a Dios es algo que le agrada porque Él es íntegro. Voy a leer la otra versión. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Si tú vas a un mercado y ves que este cuate siempre te roba, ya no regresas, porque sabes que o te pone la fruta que tenía atrás mayugada y solamente adelante tenía la buena, o te pesa mal o te da mal el cambio. A eso también se refiere esto, ¿no? Por eso hoy tú vas al súper y dicen, recibo un billete de 500, ¿ok? Y tú tienes que decir, sí, es de 500. Porque si no decías, señorita, le di uno de 1000. Ay, no me diga. Y si duda, pero cuando te pregunta, recibo uno de 500 y lo ponen a un lado para que no haya duda con qué billete pagaste. Porque hay mucho fraude de esto, los han instruido muchísimos a esta gente, por un lado para bien, y por el otro otros que no son íntegros en este sentido, que Dios nos llama a ser íntegros. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto como creyentes y como algo que le agrada a Dios, la integridad. Bueno, pues imagínate que es algo que a ti te gustaría, que las personas que te dan un servicio lo hagan como lo que te ofrecieron. Si yo contrato a mi plomero para que ponga una tubería de cobre y me la pone de PVC, porque yo no lo sé, porque iba subterránea y un día sale a la luz, o sea, eso es fraude. Vamos a profundizar en este punto. Eh, espérenme. Bueno, entonces, dice, más la pesa cabal le agrada, más la integridad, más lo completo le agrada a Dios. Esto tiene que ser algo que siempre tiene que acompañarnos. Dios sabe lo que tú y yo estamos haciendo.
lo que estamos vendiendo, lo que estamos poniendo, en los términos, en lo que le ofrecimos a la persona y que estamos brindando. Dios aborrece la falta de integridad, la honestidad. La verdad siempre se sostiene, pero la mentira, tarde o temprano, saldrá a la luz, tarde o temprano. No te acostumbres a, "Pues ya ni modo, pues ya ahí se va". No. Si ofreciste una pintura de buena calidad, dala. Si ofreciste dos manos, dáselas. Si prometiste tal servicio con ciertas características en un contrato, me puede dar un presupuesto, cúmplelo. Porque tarde o temprano saldrá el fraude. Al principio, cuando no hacemos las cosas sin integridad, parece como que funciona, pero con el tiempo brinca y lo mal hecho siempre sale. Siempre, siempre sale. Siempre se vuelve a descomponer. ¿Qué ganaste? Algo. Estamos hablando de las finanzas, de los dineros. Diste un servicio no con la calidad que prometiste, lo engañaste, ganaste algo, pero tarde o temprano perdiste un cliente, la confianza, afirmas más la deshonestidad en tu vida y ¿sabes qué es lo peor? No le agrada a Dios. No hay duda, la deshonestidad y la falta de honradez da una ganancia rápida de lo que hoy todos estamos. Por eso estarán de acuerdo ahorita y no me voy a ir más que un ejemplo típico, Temu y los chinos, ¿no? O sea, mira, yo soy endodoncista y para poder hacer una endodoncia existen diferentes instrumentos de diferentes productores internacionales. Los excelentes son los suizos, pero los chinos ya manejaron esto. Me enteré que los chinos compran el equipamiento, la industria de los suizos, que en su constante modernización se lo dan a los chinos. Y los chinos empiezan a fabricar estos mismos instrumentos a muy baja calidad. Investigando mi hijo las diferentes universidades para estudiar ahorita la carrera, una de ellas tiene como condición que el material que ellos solicitan, y por eso es que tú tienes que meditar en eso, si estás de acuerdo, será de la mejor calidad. No aceptan chinos, imagínate nada más esto. En esta carrera y en esta universidad está establecido que el material que utilizarán será de primera, nada, nada que no tenga que ver con control de calidad, es decir, instrumental alemán, suizo, japonés y americano. Chino no. En esta balanza, en esta falta de honestidad, de integridad, fíjense que como es toda una cadenita, ¿eh? Eh, Puedes estar engañando a tu jefe. Esto es falta de integridad. Engañándolo, en, no declarando correctamente lo que te están encargando, tomando cambios que no eran para ti. Sean honestos, o sea, si te dan un billete y hay un cambio, no cobres de más. Sé honesto. No digas, ponle la factura que fue más. No, no es de Dios esto. La persona honesta, dice la Biblia como promesa, que nos hará prosperar, que nuestro progreso será firme, estable y duradero. La honestidad, la integridad abre las puertas que la mentira jamás podrá abrir. La mentira no abre puertas. La deshonestidad y la falta de integridad te cierran las puertas. ¿Qué prefieres? ¿Ganar un poco menos, trabajar un poco más, cumplir con lo que prometiste, pero dormir tranquilo? ¿O ganar mucho con trampas y vivir con miedo a que te descubran? A ver a qué hora sale lo mal que hiciste. La paz no tiene precio y la Biblia enseña que la integridad vale más que el oro. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Somos los discípulos de Dios los que vivimos de esta manera. Porque si no, hoy nos vamos haciendo de dudosa
de dudosa reputación, cuando el creyente debería de ser alguien que con decirse creyente e hijo de Dios, pero así lo contratarías. Pero hoy, si tú no eres honesto delante de Dios, aún ya como creyente, harás dudar a aquel que te pueda recomendar o que pueda contratarte en algo o que pueda hacer uso de un servicio tuyo. Hoy ya los creyentes, uy, ¿es creyente? No, llega tarde siempre y aparte se enoja cuando le dices, en buen plan, ¿eh? Y es muy fácil, o sea, chequen su puntualidad, chequenla. O sea, el creyente debe dar ejemplo de integridad, no abuso de confianza. Ay, perdón, es que tuve estudio, es que llegué a mi hijo a la escuela, llevé, mi abuelita no sé qué, se puso malita. Falta de integridad, de honestidad. La honestidad es un cimiento firme, fuerte, que vendrán situaciones, pero que si tú fuiste honesto en lo que hiciste, se resuelve. Dios te dará la salida. Pero aquello que se construyó en la mentira se compara como aquello que se hizo sobre la arena. Tarde o temprano se va a desmoronar y tu teatrito se va a caer. La honestidad construye sobre algo que nunca se derrumbará. Lo otro, la deshonestidad, parece firme, pero en cuanto viene la tormenta o la prueba de lo que hiciste, se viene abajo. Es algo frágil. Muy bien. Eh, Ser honesto, ser íntegro, efectivamente, no siempre es lo más rápido, no siempre es lo más fácil, pero siempre es lo más seguro, siempre es lo más honesto. Porque al final, ¿de qué sirve tener mucho dinero si lo conseguiste con mentira, con deshonestidad? Y estás pidiéndole después a Dios que no se desmorone, que no se vea, que no salga a la luz. Principio número 4, aprender a ahorrar y a administrar. ¿Ok? Vamos a ver cómo andamos en el ahorro. ¿Sabes ahorrar? Vamos a buscar el proverbio 21:20. Ceci, búscamelo, por favor. Aquí, mira, es que ya se me cerró tu teléfono. 21, proverbio 21:20. Está bien bonito este. Ahorrar. ¿Sabes qué fue lo primero que le dijo Dios a Adán? Que de aquello que él produjera después de la siembra, guardara en graneros. El ahorro es algo que Dios estableció. Cuando vino aquellos años de hambre, José ya había guardado en graneros para los siete años de hambruna. Dice el proverbio, lo voy a leer primero aquí en esta versión, 21:20. No, sí, 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Los sabios, voy a leer otra versión, tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. ¡Poing! Gastan todo lo que reciben, lo que consiguen. El sabio tiene riquezas y lujos. En esta versión lo dice un poco más sencillo, dice, tesoro precioso y aceite ahí en la casa del sabio. ¿Se acuerdan aquella situación de una viuda, la viuda de Sarepta, que solamente tenía un poquito de masa y un poco de aceite? Y que en alguna ocasión vimos la enseñanza de que Dios en su fidelidad, si tú dabas, porque llega Elías con mucha hambre y le pide a esta mujer que le dé de comer, pero esta mujer se quería morir y estaba a punto de llevar a su hijo ahí al desierto para morir juntos. Pero había una promesa que Dios quería enseñarnos, que aquel que da su aceite y su masa nunca merma. Cada vez que tú y yo damos, abunda la riqueza en nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a dar
si no tenemos, si no ahorramos. Así es que es de Dios el que tú y yo aprendamos a ahorrar. El que haya en nuestra casa, aquí está la promesa, los sabios tienen riqueza y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Los necios, los insensatos, ¿ok? Los faltos de visión. En otra versión dice que en la casa del sabio hay riquezas y perfumes en lugar de estos aceites, aceites aromáticos, vamos a ponerlo así. La Biblia enseña entonces a través de este versículo que el sabio siempre guarda un poco. El que en tu Biblia dice que el necio todo lo disipa, dice que se gasta todo lo que tiene. Mas el sabio, para que pueda tener este aceite, siempre guarda un poco de lo que recibe. Este es un mandamiento. Y de las primicias de los granos, guardarás un tanto, ¿no? De aquello que tú recojas, guarda, siempre guarda un poco, pero el necio lo gasta todo. ¿Cuántas veces has escuchado decir a alguien, se me acabó el dinero y ni sé en qué me lo gasté? ¿No? La verdad. Digo, yo te voy a decir algo. Tuve la fortuna de crecer con un padre, mi papá fue extraordinario ahorrador y pues, ahorita vamos a ver que ahorrador no es ser codo ni avaro, ni tampoco alguien que no tiene la capacidad de disfrutar. Hay riquezas, hay aceites, habla de alguien que sabe en qué momento y para qué Dios le da. Pero el necio todo lo gasta y de repente viene esta expresión, ay, no tengo, no sé ni cómo me lo gasté. Eso pasa cuando vivimos al día sin guardar nada. Ahorrar no significa ser avaro, codo, mezquino, cuentachiles, agarrado. No significa eso. Ahorrar significa, de acuerdo a la Biblia, tener visión. Visión es cuando como cuando vamos de una excursión. Esto me encantó. Yo practiqué muchas veces el alpinismo y la expedición implicaba, voy a decir solamente una de ellas, ir en aquel entonces, al borde del cráter del Popo. Así es que era una expedición que nos implicaba ir desde el viernes, salíamos el viernes aquí en la tarde de México, llegábamos ahí a un albergue que se llama Tlamacas, ahí entre el Popo y el Isla, y ahí pasábamos la noche. A las 4 de la mañana salíamos y empezaba la caminata. Por ahí de las 5 de la tarde hacíamos un campamento en la nieve, en un lugar que se llama Las Grietas del Popo. Ya no se puede, obviamente. Y al otro día llegábamos al borde del cráter el domingo para bajar de una sola tirada hasta el auto, ¿no? Llevábamos raciones, agua, alimentos. Pero si tú te comes toda la ración que está planeada para 3 días, ¿qué vas a comer al segundo día? ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a desayunar el domingo cuando te comiste todo el viernes? Aquel que se gasta todo, más adelante no tendrá para cualquier cosa que tenga necesidad. Y la verdad es bien triste, pero a veces ni para comer tienes. Ahorrar es tener visión para lo que viene adelante, para lo que se puede requerir adelante. No te cabes todo el agua, ni toda la comida. Si lo administras bien, disfrutarás de todo el tiempo, no del inmediato, que solamente trajo una satisfacción en la carne de inmediatez. Es un hecho, es una máxima. El que se gasta todo hoy, mañana no tendrá nada. Pero si aprendes a guardar, mañana tendrás no solamente dinero, tranquilidad, mucha tranquilidad. Vamos a leer el Proverbio 6 del 6 al 11. Proverbios 6 del 6 al 11. Este sigue siendo vigente ahorita donde me encuentro.
hay cualquier cantidad de hormigas que ya recordarás lo que conforme vamos a leer, la sabiduría en la cual Dios nos invita a vivir. Proverbios 6 del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La falta de ahorro, la disipación de los bienes, el que todo se gasta, dice aquí, padecerá necesidad, hambre. Ve a la hormiga, no es coda. Trabaja y guarda en el verano para que cuando viene el invierno no tenga frío, no tenga necesidad. No salga desesperada para pedir prestado por ahí. Imprevistos, te duele la muela, o un dolor de cabeza, un estudio, eh, un libro de tu hijo, o sea, hay cualquier cantidad de situaciones, pero el necio todo lo disipa, todo lo malgasta. El sabio tiene visión, siempre guarda un poco, porque sabe que más adelante algo se va a requerir. El sabio imita a la hormiga, guarda un poco cuando tiene mucho para no sufrir cuando llegue el momento difícil. Esto me encantó. Cuando hay mucho, guarda, porque vendrá más adelante tiempos en donde no habrá tanto y echaremos mano de esto. Voy a poner el típico ejemplo que vivimos todos en la pandemia. De manera súbita, se colapsó el comercio, colapsaron los trabajos, se cerraron las escuelas. La pregunta es obligada. Si mañana perdieras tu trabajo o dejaras de percibir tus ingresos, ¿cuánto tiempo podrías vivir con lo que tienes guardado? ¿Cuánto? Si tuvieras una enfermedad, ¿para cuánto tiempo te duraría lo que tienes para los medicamentos? Ahí me doy una pausa, porque esto ya sucedió. ¿Y qué crees? No sé si venga pandemia, pero vamos avanzando en la edad, tus hijos van avanzando y vienen una serie de imprevistos sin que seamos pesimistas, sino que Dios nos está invitando a ser sabios y a guardar para que cuando, ahorita que hay, para que cuando no haya, echemos mano de esto. Una semilla, ay, no es que a mí no me alcanza, no me alcanza ni para ahorrar. Hubo una persona que ganaba muy poquito y justificaba que no ahorraba porque ganaba muy poquito. Cuando empezó a ganar más, ¿sabes qué hizo? Gastar más y nunca ahorró. Eso es también, esta es una regla. Si tú no estás acostumbrado a ahorrar con poco, tampoco lo harás con mucho. Aunque te suban el sueldo, lo que va a suceder es que simplemente te vas a embargar ahora más. Todos lo sabemos. El que tiene más, lo único que hace es gastar más. Una semilla parece pequeña, es decir, una pequeña moneda ahorrada. Parece pequeña e insignificante, pero si la cuidas, si la guardas, mañana será un árbol que dará sombra y frutos. Cada peso, cada moneda que ahorramos es una semilla para el futuro. Ay, pero si me muero, ay, pero si Cristo viene, pero si no viene, y si no te mueres, y si viene el imprevisto, no se trata de guardar dinero por guardarlo, por acumular. Porque la Biblia dice, necio, ya guardaste todo y te enriqueciste cuando hoy piden tu alma. Hoy te mueres. Dios nos va a dar el equilibrio. Esto cada quien lo sabe. Digo, si mañana no tienes para un imprevisto sencillo, pues es a ti a quien Dios te está hablando, ¿no?
No se trata de guardar, se trata de administrar correctamente. Es diferente. De nada sirve ahorrar si después lo malgastas en algo en donde se te volvió a ir todo, que no tenía caso. ¿Ok? O sea, ahorras. ¿Para qué te compras un teléfono tan caro? Si lo que tú quieres solamente es comunicarte. Es un ejemplo solamente. Esto Dios lo dice. Lo dice en Mateo 25:21. Vamos a leer Mateo 25:21. Ay, sí, ahora que gane más, ahora que me suban la pensión, ahora que bienestar me dé más, del bienestar que te dan, no te lo gastes todo. O sea, dispón algo. En un matrimonio siempre hay alguien que administra mejor. Denle la administración en este sentido. No tiene, o sea, teóricamente debe de ser el varón el que administra, pero muchas veces el varón es el despilfarrador y puede administrar la esposa. Enseñen a sus hijos a administrar. Mateo 25:21, a que ahorren. Y para esto no les es todo, porque si no, nunca van a ahorrar. Si ellos tienen todo, nunca tendrán necesidad. Un amigo recientemente que tiene dinero, tuvo mucho dinero su papá, y compartíamos acerca de los dineros, y nos decía que él siempre había crecido creyendo que eran pobres. No lo eran. Lo que pasa es que su padre siempre los enseñó a administrar su dinero. Leemos Mateo 25:21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que ahorra en lo poco, ahorrará en lo mucho. El que gasta en lo poco, gastará en lo mucho. Así de proporcionales. La fidelidad en el ahorro con lo poco te dará fidelidad para cuando tengas mucho. No, no será un problema para Dios darte más. Pero si tienes poco y todo te lo gastas, cuando tengas mucho, todo te lo gastarás. Pregunta, si hoy entonces recibieras 1,000 pesos, ¿qué harías? No, no 1,000, 1,500 porque este es el mínimo que está dando el bienestar. 1,500. A otros 3,000. A los que tenemos este apoyo de la Ciudad de México, 1,500. A los que tienen el apoyo federal, 3,000. La pregunta es, ¿cuánto ahorran? ¿Ahorras para una cenita? ¿Ahorras para un detallito? Yo tengo una paciente que ahorra su bienestar para irme a ver. Y entonces le hago un tratamiento y me dice, bueno, ¿qué más nos quedó pendiente, doctor? Pues esto, muy bien, y hace sus cuentas. Nos vemos en mes y medio. Y lo que le da el bienestar, lo invierte en su boca, cada quien. Hábitos correctos de administrar lo que Dios nos da. Pero tú, si recibieras hoy, ¿te lo gastarías de inmediato o guardarías una parte para el futuro? El sabio, el hombre fiel, no guarda por miedo, guarda por visión, guarda porque sabe que vendrán tiempos de escasez. Cuando José guardó alimentos y hubo una gran escasez en la región, acuérdate que sus hermanos se quedaron sin alimentos y escucharon que en Egipto había provisión y fueron ahí. Fue sabio, no fue codo, tenía visión, Dios le daba visión. Por eso lo pusieron como segundo de Faraón. O sea, tenía mucha visión. Ya quisiéramos hoy un José en las finanzas de nuestro país. Imagínate cómo estaríamos. Y hoy hay mucha queja de cómo se gastan los dineros, ¿no? El necio lo gasta todo por el placer momentáneo, pero el sabio invierte en su tranquilidad futura. El ahorro es una forma simple de decirle a lo que viene, te estoy esperando, estoy preparado. Te decía, si viene otra pandemia, si viene una crisis financiera, si viene un hackeo
¿qué vas a hacer? Si se acaba el bienestar, ¿qué vas a hacer? ¿Guardaste o te lo acabaste todo? Pues para eso es. No, administralo. Ay, no, pero ya estoy grande. Sí, tienes más necesidades que nunca. Principio número 5, ser generoso. Dentro de la administración de los bienes y de los dineros, ser generoso es un principio. Por fin, no que ahorre. Bueno, la Biblia dice en Lucas 6, versículo 38. Ceci, ¿me buscas porfa? Lucas 6:38. Está aquí abajo de mí Aquí. Lucas 6:38. Lo voy a leer porque aquí, fíjate cómo dice. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Muy bien. ¿Qué dijo? Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. No damos, no somos hospedadores, ni invitamos algo para que nos den, pero Dios produce el dar y también nos manda dar. Tú y yo amamos la palabra y queremos obedecerla. Por un lado, Dios nos dice que ahorremos, que guardemos, que administremos correctamente, pero también nos dice que demos y entonces nos será dado. Vamos a entender mejor esto. La mayoría de la gente cree que para tener más dinero hay que guardar, acumular y no dar nada. Esto es lo equivocado. Al avaro, todo para acá y no dar nada. No, no es así. Nunca esto producirá gozo en nuestras vidas. Esto está equivocado. Guardar, acumular y no soltar no es de Dios. Cristo enseñó lo contrario. Lo estamos viendo aquí en Lucas. La verdadera abundancia se encuentra en dar. No es dar lo que nos sobra, sino compartir de los bienes que recibimos. Vamos a leer primero Hechos 20:35. Hechos 20:35. Aquí ya me sé la otra versión. Vamos a leer esta y ahorita les voy a decir lo que dice la otra versión. Dar. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Una bendición ver a la gente cómo se desborda llevando despensa, agua, pañales, artículos para niños, para los damnificados. Viví esto cuando el terremoto, la gente abriendo las puertas de su casa ahí en el campamento que teníamos cerca del edificio que custodiábamos para la rapiña, y gente abría la puerta de su garage y ya había preparado una cazuela grande de arroz, con un guisado, agua, y nos invitaban a ir a comer ahí. Gente que disfrutaba ver a los necesitados y darles. Dice aquí, les he enseñado que trabajando, que con lo que tú y yo trabajamos,
demos a los necesitados, porque esto tiene una promesa. Dice, porque es más bienaventurado dar que recibir. La otra versión dice, porque es más bienaventurado el dar y da bendición. Hay una bendición por alguien que da, por alguien que cuida a un enfermo, que coopera, que ayuda, que es acomedido. Enseñan a sus hijos a ser acomedidos, a que ayuden con el mandado cuando se baja. Mándalo al súper, mándalo a las tortillas. En mi tiempo nos mandaba mi mamá, a ti y a mí, a la tortilla, y no nos gustaba, pero nos mandaban. Hoy no, o sea, hoy los mandas, no los molestes porque están viendo el celular y vamos tú y yo. Ya no queremos que, o sea, no saben agarrar una escoba, no saben lavar un traste, no saben lavar un baño. Enseña a sus hijos a lavar los excusados. Es más bienaventurado. Y el otro versículo está en 2 de Corintios 9 del 6 al 11. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Ok? Y vamos a ver 2 de Corintios 9 del 6 al 11. Y, híjole, se me está dando el final. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Quiero decirte que nosotros somos hijos de un Dios generoso. Es muy generoso. Te voy a decir algo. La cuestión aquí, que ya será otro tema de estudio, es que nosotros no contendamos con Dios acerca de por qué a unos les da más y a otros menos. Dios en su poder, sabiduría y soberanía, en su generosidad, a unos da más, es un hecho, y a otros menos, y a otros menos, y a otros menos. Ya veremos este pasaje que se encuentra en aquellos obreros, aquellos hombres que estaban ahí sin hacer nada, y un hombre llega y contrata a unos a las 9, a otros a las 12, a otros a las 3 y a otros a las 5, una hora antes de que se cerrara la jornada de trabajo. Cuando llegó aquel hombre, dueño de esta empresa, a liquidar a los trabajadores, llamó a los que contrató a las 9 de la noche y les pagó. No, mentira. Llamó primero a los de las 5 de la tarde. Perdón, el orden es muy importante. A los de las 5 de la tarde, que había contratado al último, los llamó y les pagó lo mismo que había prometido a los que empezaron a las 9 de la mañana. Cuando llamó a los de las 3, les pagó lo mismo. Entonces dice que el pasaje que los de la mañana, que tenían todo el tiempo trabajando de las 9 a las 6, se enojaron del por qué nada más les había dado lo mismo que a los de las 5 y le dijo, a ver, ¿por cuánto te contraté? No, pues por tal sueldo. Entonces, si te estoy dando este, ¿por qué te molesta? Y aquí vemos la generosidad de Dios, cómo Él en su generosidad da a quien quiere dar en los términos que Él quiere dar. Y tú y yo no podemos contender contra esto. Por tanto, si Dios es generoso, nos invita a que tú y yo demos generosamente. Cada uno, versículo 7, dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ese es el compromiso de Dios. Y si al otro le dio más, no te preocupes, a ti te van a dar lo necesario, lo suficiente. Y en ese término dice, abundes para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así es que lejos de ser un pesar el dar, hasta agradecidos seremos por poder participar en dar a los necesitados, en dar con corazón alegre, no por necesidad,
no lo que nos sobra, no lo que se está pudriendo, no lo que ya no sirve. O sea, fíjate que aclaraban ahora para las donaciones en Poza Rica, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, que por favor, cosas en buen estado. O sea, no nuestra ropa toda raída, ¿no? O sea, no, cosas inservibles, cosas en buen estado. Yo vi las entrevistas de muchos que estaban llegando a los centros de acopio, un gozo. O sea, realmente, qué, 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 qué fiel es Dios. ¿Cómo es más bienaventurado dar que recibir? La generosidad no es acumular, es soltar. La verdadera abundancia se encuentra en dar, no lo que nos sobra, no con tristeza, no por necesidad. Cuando das, Dios multiplica la bendición. No sé si por bienes, no sé si a través de, Él sabe de qué manera multiplicará en nuestras vidas. El alma generosa será prosperada y el que se saciare también será saciado. Proverbio 11:25. Hijo, no voy a terminar, pero con esto espero que al menos el día de hoy no gaste. Mm. Proverbio 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Hay una promesa extraordinaria de que el alma, el corazón, la persona que da, será prosperado. Estamos hablando de la economía, de los dineros. Tú y yo sabemos, hemos vivido cuando alguien ha sido generoso con nosotros, cuánta gratitud tenemos. Y si no, sea agradecido. Espérenme, déjenme ver. Ya no terminé, ya no terminé, pero pues ahora sí que como el que compra, pues no es a las carreras, si no, no lo disfrutas. Aquí también no quisiera corretearlo por terminar. Nos vamos a quedar aquí. Creo que está más que todo dicho. Ahí está en la palabra. Repásalo. Te invitaba yo a que tomes notas. Hoy científicamente está comprobado que la agilidad mental se retoma, se fortalece, se conserva a través de seguir cargando una nota cuando en los anuncios de YouTube dice que ya no te preocupes por tomar notas, que en tu aplicación ya por default dice hay notas con grabadora y que ya no tienes que apuntar nada. No, papelito y lápiz porque se retienen mejor las cosas, las repasas, las digieres, ¿ok? Esto es algo así como que no será jamás lo mismo la comida. Ahorita tenemos un cumpleaños familiar y nosotros nos tocó hacer un chicharrón en salsa verde, pero hasta nos trajimos una olla de barro para hacerla con más sazón. Que meterlo en el micro, ¿no? Imagínate un chicharrón en salsa verde en el micro. Pues, la salsa en el micro, pues no. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Ya nos empobrecimos o qué? Está bien, padre. Oren, apropienlo en todos los sentidos. Dar para Cristo, ofrendar tu tiempo, tus atenciones, tu disposición, tu actitud. Cuando alguien escucha al Hijo, se da, es dar esto. Tenemos que aprender a escuchar a los hijos para conocer sus necesidades, ¿no? Hablando de dar a los necesitados, si supieras cuánta necesidad tienen hoy nuestros hijos de ser escuchados, de ser validados, de ser acompañados, date, no necesariamente tiene que ser económicamente. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra, a través de la cual nos alumbras, nos das entendimiento y más en estas áreas en donde seguramente
aún todavía no tenemos esta paz de dormir tranquilos por cuanto hemos sido atrapados por falta de carácter, por emoción, por no orar, por no pedir que tú guíes, por mantenernos a la moda, por comprar cosas que no necesitamos o por comprarlas en el tiempo que no era el tiempo. Enséñanos tú, Dios, a pedir tu guía, a orar, a esperar, a poder dejar que las emociones se bajen y que tú confirmes si es aquello que tú has planeado, que es el tiempo o aquello que necesitamos. Muchas gracias por tu preciosa palabra que en todas las áreas de la vida nos guía y más en esta en donde en estos tiempos de escasez pues hay muchísimo más colapso, hay desnudez, hay escasez, pero tú estás al pendiente, no sale nada de tu control y hoy nos enseñas a administrar los bienes que tú nos has otorgado. Guarda esto en nuestro corazón, que lo podamos poner en práctica y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues me ganó el tiempo, lo siento mucho. Hubiera querido avanzar, pero ya habrá tiempo para que continuemos. Lo vamos a terminar, ¿eh? Lo vemos el próximo sábado. ¿Sale? Muy bien. Sí, Pues nos vemos entonces. Que tengan buen fin. Dios los bendiga y cuídense. igualmente, Gus. Gracias, Gus. Saludos, ¿eh? Bye. Bye, Gris. Bye, Adriana. Bye. Nos vemos, Susi. Gracias, Daniel. Gracias, Gris. Que Dios te bendiga. Magda, nos vemos. Saludos. Saludos a tu mami, por favor.